Queridos oyentes, es un gusto estar con ustedes una vez más. Estamos en el medio de nuestro estudio del periodo intertestamental. El periodo intertestamental, como usted ya ha estado escuchando en los 4 temas anteriores, es un periodo de tiempo que va desde la destrucción del primer templo, el templo de Salomón, en el año 586, hasta su tiempo de reconstrucción y finalmente su destrucción bajo los romanos en el año 70 después de Cristo. Este es el periodo que se conoce como el periodo intertestamental, o como los judíos lo llaman, el periodo del segundo templo, que dura más de 600 años. Hemos estudiado qué es el periodo intertestamental y hemos visto lo que Dios hizo durante ese tiempo, que hubo también varios profetas que vivieron y escribieron, y en ese tiempo también vino Jesucristo al mundo. Entonces es muy importante entender el periodo intertestamental para entender lo que ocurrió entre los últimos profetas menores y la llegada del Señor Jesucristo. Que Jesús nació en esta época bajo una cultura especial, bajo un lenguaje y bajo un modelo político muy especial. Ese era el modelo del Imperio Romano, bastante similar al Imperio griego. Por eso hemos estudiado bastante, comenzando con el Imperio Babilónico de Nabucodonosor, pasando al Imperio Medo-Persa, comenzado por Darío el Grande, o también conocido como Ciro. Y en el tema anterior miramos el Imperio Griego, comenzado por Felipe de Macedonia, ampliado y ya consolidado por Alejandro Magno, el hijo de Felipe. Luego le sigue el cuarto y último imperio, que hablaremos nosotros en nuestro estudio del periodo intertestamental. ¿Por qué? Porque habla de la época en la cual nació Jesús. Hablando entonces en esta oportunidad del Imperio Romano. El Imperio Romano comenzó más o menos en el año 40 antes de Cristo y acabó en el año 476 después de Cristo. El año que terminó el Imperio Romano, casi 500 años después de su fundación, es un poco debatible porque mucha gente dice, ¿cuándo terminó el Imperio Romano? ¿Fue antes? ¿Fue un poco después? ¿Fue cuando los papas comenzaron a aparecer en el año 700? El Imperio Romano, como una entidad política con un César o un rey, duró desde el año 40 y acabó en realidad en el año 476 después de Cristo. Y luego ya tomaron su lugar varios hombres religiosos que fueron líderes políticos y religiosos, más tarde conocidos como papas. Si usted quiere saber más de eso, puede estudiar el tema que yo he dado en la historia de la iglesia, hablando de los años 700 más o menos. Entonces, hablemos del Imperio Romano, un imperio bastante conocido. En muchas películas sobresale los Césares, el Senado, sus ejércitos bastante grandes y fuertes. Y específicamente conocemos lo que los romanos hicieron a Jesucristo en la cruz. Y la forma más brutal y terrible que quizás el hombre ha conocido de matar a alguien es la crucifixión. Por si acaso, es interesante un dato que da el filósofo llamado Cicerón. Y él dice, el romano culto nunca debería mencionar la palabra crucifixión, porque es tan bajo, tan sucio, tan lejos de nosotros que no deberíamos ni mencionarlo. Era tan terrible el concepto de crucifixión que un romano nunca podía morir de tal forma. Por eso, aunque Pedro murió crucificado, Pablo no murió crucificado. ¿Por qué? Porque él era ciudadano romano, a contraste de Pedro el apóstol. Imperio Romano empieza en el año 40 y suceden al imperio de Grecia. Aunque quizás es correcto decir que Roma no tomó el lugar de Grecia, que Grecia se debilitó y que en realidad solamente cambió la capital de Atenas a Roma. ¿Por qué? Roma compartía la misma religión, cultura, modelo político, modelo económico y también su religión con el imperio griego. No hay casi nada creativo ni nuevo en el Imperio Romano por mucho tiempo. Y por eso creo que es correcto decir que Roma es básicamente una extensión del Imperio griego. Antes del año 40, que empezó el Imperio Romano, se van a acordar que Israel había buscado su independencia y por un buen tiempo lo había podido tomar bajo los macabeos, porque en ese tiempo los macabeos se independizaron de Grecia por medio de guerras y pudieron ellos, por más de 100 años, estar libres de la tiranía griega. Específicamente, cuando llegaron
Los del norte, el rey del norte, conocido como Antíoco Epifanio, el cuarto, que desacró el templo poniendo un chancho sobre el altar, y eso causó una revuelta tremenda, y dijeron: aquí nunca jamás vamos a dejar que reinen sobre nosotros. Y por buenos años tuvieron esa libertad, pero también tuvieron problemas, porque los líderes ya dejaron de tener tanta lealtad a la Biblia y tanta lealtad a la ley, y comenzaron a hacer tratos de paz. Más tarde llegaron unos hombres muy sanguinarios a ser los reyes de Israel. Ellos se llamaron reyes, pero los judíos nunca les reconocieron como reyes, tan bien por lo menos, y hicieron bastante estragos y murieron muchos. Y fue decayendo poco a poco el periodo macabeo, hasta que finalmente ya no tenían ni un judío sobre ellos. Antípatro llega a tener bastante influencia no siendo judío, y él tiene a alguien que él pone como líder después de él, por medio de unos tratos de paz y un poco de suerte. Eso lleva directamente a que su amigo, el idumeo Herodes el Grande, llegue a ser rey de toda Israel, comenzando más o menos en el año 40. En el año 40 es cuando Augusto César es el primer oficial y gran César de Roma, y comienza a consolidarse como líder del Imperio Romano, pero no todos concuerdan con él como el líder. Y bastante rápido, en realidad, él es asesinado por amigos cercanos de él. Y le sucede Marco Antonio, otro César, porque todo César tenía el título, ¿verdad?, de César, como un faraón, pero tenían nombres distintos. Y Marco Antonio se hace César. Ahora, antes que llegue Marco Antonio a ser César, habían otros que también querían ser César, y había bastante pelea. Pero Herodes el Grande, el que quería ser rey de Israel, escogió bien en aliarse con Marco Antonio. Y cuando Marco Antonio subió al poder, ya como César consolidado y sus enemigos ya callados, puso a Herodes el Grande sobre Israel. Un dato bastante insignificante cuando uno mira todo lo que es Roma, y es su imperio bastante grande, pero en el tema bíblico es importante que César llegue a poner a Herodes como rey de Israel. Curiosamente, Herodes no era un judío, era un idumeo. Él era de la parte sur de Israel y había llegado por bastantes alianzas y cambios políticos a la posición que él tenía para ser rey del pueblo judío. Se pueden imaginar que a muchos judíos esta idea no le caía nada bien. Pero bueno, llegó a ser rey Herodes el Grande. Herodes, en el inicio de su reino, Herodes hace algo muy importante, quitando toda semblanza y memoria de los macabeos del país, matando a varios, callando a otros y no dejando rastro de lo que antes se había sido la revuelta judía, para que ellos no tengan más ideas de hacer una revuelta en contra de él. También le tomó tiempo, bastante tiempo a Herodes llegar a ser consolidado como Herodes. En realidad tomaron 3 años. Y cuando él por fin pudo tomar el trono, él llegó con mucho temor y siempre como alguien mirando atrás de su espalda diciendo: a ver quién me sigue, quién me está mirando, quién quiere quitar mi trono. Y entonces él decide hacer una variedad de cosas para proteger su trono. Esto siendo casi 40 años antes del nacimiento de Jesús, ¿verdad? En primer lugar, él expande y embellece a Israel, impresionando a Roma y también a Israel. Lo que él hizo es tomar el dinero de impuestos que Israel daba y lo invertía en embellecer el país, para que gente vea las obras hechas y digan: wow, este rey sí le importa nuestro país, sí le importa nuestra cultura. Él construyó muchas cosas y también para Césares lo hizo. Primero por Marco Aurelio y luego por otros. Una ciudad donde él trabajó mucho es la ciudad de Cesarea Filipo, donde en una oportunidad Jesús llevó a sus discípulos, no la otra Cesarea, el cual César también embelleció y reconstruyó en muchos lugares. Pero Cesarea Filipo era un pueblo nuevo por el mar, y ahí él construyó teatros, lugar donde peleaban gladiadores para peleas, para carreras en caballo. Hizo unas cosas impresionantes y lo nombró tras César, Cesarea Filipo. Otra cosa pero que él hizo que era muy importante era algo para contener el enojo y la ira de los judíos. Él quería que ellos le acepten a él como su rey, y entonces él decidió buscar la cosa que los judíos más amaban e invertir dinero en mejorarlo. ¿Qué era eso? El templo de Esdras. El templo que Esdras había construido en el año 515
hace casi 500 años antes, ¿verdad?, que Herodes venga, y quería ampliarlo y mejorarlo. Se puede estudiar hoy en día cómo Herodes puso fundamentos nuevos y expandió la base para la construcción del templo, poniendo un montón de tierra y piedras en los lados de la montaña, porque Jerusalén es construida sobre un plató, en otras palabras, un lugar plano sobre una montaña. Y él puso nuevas paredes para extender el templo a la izquierda y a la derecha para poder ser mucho más grande y podría también ser mucho más bello. También invirtió Herodes en nuevas cosas para el edificio, seguramente lo pintó bonito, invirtió mucho en arreglos, adornos, en fin, y la gente quedó verdaderamente asombrado. Era una obra de arte que tomó muchos años construir. Acuérdense el día que los discípulos estaban caminando al lado del templo y hablando sobre el templo decían a Jesús: mira, qué lindo es este templo, qué construcción más impresionante, asombrante, enorme. Y quizás con boca abierta estos campesinos de Galilea viniendo por primera vez quizás o una vez en mucho tiempo que llegaron y estaban viendo este templo diciendo: impresionante. Y Jesús dice: les digo la verdad, que ninguna piedra estará sobre otra piedra y sería destruida en otras palabras, dijo él, antes que esta generación pase. Y fue realidad, porque Juan murió en el año 95 más o menos, después de Cristo, pero el templo fue destruido unos 25 años antes, en el año 70, por los romanos usando soldados árabes. Entonces, israelitas quedaron muy felices con Herodes porque él invirtió en la mejora y la ampliación del templo de Israel. También Herodes, siendo un político de primera, hizo muchas alianzas con sus enemigos, buscando paz, regalando mucho, invirtiendo mucho dinero en poder tener aliados y no perder su trono. Acuérdense, Herodes era bastante preocupado de perder su trono. Históricamente hay bastante información hablando de cómo Herodes defendió su trono de una forma en realidad sanguinaria. Herodes mató a 2 sumos sacerdotes por miedo que ellos querían hacer un complot en contra de él y por medio que otro Matatías empiece la revuelta de los macabeos. También él mató a su propia esposa y mató a 2 de sus propios hijos. Hay una historia que Herodes mató a una concubina de él también, la cual estaba embarazada, y él pateó en el estómago tantas veces que la mujer y el bebé murieron por pérdida de sangre seguramente, ¿no? Algo muy terrible. Un hombre que por miedo de perder su trono mató a su esposa y sus 2 hijos. Había un dicho en Israel, dicho en griego, que usaba un juego de palabras para identificar cuán terrible era Herodes. Decía algo por el estilo: mejor ser el chancho de Herodes que su hijo. Y el juego de palabras tenía que ver con la palabra chancho, que se dice his, con la palabra hijos, juios. La palabra his y juios eran bastante similares, especialmente en lo escrito, y decían: mejor ser su chancho que su hijo. ¿Por qué? Porque él cuidaba mejor de sus chanchos que sus propios hijos, porque su hijo le mató. En fin, un chiste interesante mostrándonos la cultura y el pensamiento de los judíos acerca de Herodes. Por eso, cuando los magos llegaron a Jerusalén, en Mateo capítulo 2, unos cuantos años después del nacimiento de Jesús, entraron a la ciudad y entraron al palacio y hablaron con Herodes, explicándole la venida del Mesías. Y en ese tiempo dice que Herodes se turbó, estaba bastante preocupado, y la gente se turbaron con él. ¿Por qué? ¿Porque tenían miedo a los magos? ¿Porque tenían preguntas sobre el Mesías? No, porque sabían que si alguien le hacía enojar o dudar a Herodes, es muy posible, hasta probable, que esa persona iría a morir. Entonces, y como pueden ver en Mateo capítulo 2, se van a acordar que Herodes trató de matar a todos los niños debajo de 2 años en el pueblo de Belén, donde había nacido Jesús y donde los magos habían ido. Ahora, ¿por qué menos de 2 años? Esto nos hace entender que Jesús probablemente tenía entre 1 y 2 años de edad cuando los magos llegaron a Jerusalén. Esto no ocurrió en el tiempo de la Navidad, como lo hablamos, ¿no? De la natividad de Jesús. Ocurrió más tarde. ¿Por qué? Porque los sabios vinieron desde el Medio Oriente, un viaje bastante largo, y quién sabe cuándo recibieron la noticia. Pero Herodes
preguntó a estos hombres cuándo se fueron y de ahí hizo sus calculaciones para ver cuándo había nacido este niño y mandó y trató de matarles. En fin, mucha gente diría, qué raro, qué loco, ¿por qué iría y mataría a niños inocentes? Otra pregunta que muchos tienen es ¿por qué no apareció esto en los récords o los escritos acerca del tiempo de Herodes? ¿Por qué nadie menciona la muerte de miles de niños en Belén? Bueno, ¿saben por qué? Porque esto era bastante costumbroso para Herodes. Herodes había matado a muchas personas, tenía mucho miedo de perder su trono, entonces no era fuera de lo normal que él haga esto. Un detalle más, Herodes reinó desde el año 40 hasta el año más o menos 4 hasta 2 antes de Cristo. Hay un poco de pregunta acerca del año que él murió. ¿Qué es importante con esto? Porque según el calendario romano, Jesús nació en el año 0, que sería 2 a 4 años después de la muerte de Herodes. Entonces, ¿cómo puede ser que Herodes el Grande intente matar a esos niños cuando él murió 2 a 4 años antes de su nacimiento? La explicación, Jesús nació 2 a 4 años antes del año 0. El año 0 fue puesto por la calculación de monjes católicos y construyeron el calendario gregoriano, se llama, un calendario bastante antiguo que tiene algunos errores y el más erróneo siendo el nacimiento de Jesús, que ocurrió entre el año 4 y el año 2 antes de Cristo. Un año por lo menos antes que muera Herodes, para que todo encaje. Entonces, cuando dicen ¿cuándo nació Jesús? Sería 4 a 2 antes de Cristo. En otras palabras, si el año es 2014, en realidad sería 2012 o 2010 por el error de calendario. Entonces, en el año 4 a 2 antes de Cristo, él mata a todos los niños debajo de 2 años en Belén, porque está buscando el nacimiento de Jesús. Hay cierta confusión aquí, pero es durante el censo del año 4 y el año 2 antes de Cristo. Por eso sabemos que fue Herodes el Grande, porque el gran censo se tomó a cabo en estas fechas, y es la fecha cuando María seguramente dio a luz, que sería más en la primavera del año 4 a 2 antes de Cristo. Bien, no es un detalle tan sobresaliente, pero uno para tomar en cuenta. Cuando muere entonces Herodes, años 2 a 4 antes de Cristo, su reino es dividido entre 3 personajes. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, Herodes era conocido por tener bastante miedo, como ya le dije, de ser usurpado. Entonces, cuando él llegó a ser rey, tuvo miedo de su propia familia. Pero cuando él murió, él específicamente dijo que quería que su imperio se divida. ¿Por qué? En parte porque no pensaba que sus hijos podrían hacer un trabajo tan bueno como él. Muestra un poco su egocentrismo, ¿verdad? 3 reyes entonces son puestos sobre Israel. Herodes Antipas es puesto sobre Galilea y Perea, donde habría nacido Jesús. Y Jesús hubiera sido creado bajo Herodes Antipas. Herodes Antipas es el que finalmente mata a Juan el Bautista, ¿verdad? Herodes Antipas se casa con la esposa de su hermano Felipe, su esposa llamada Herodías, pero también siendo familiar suyo. Entonces esto no fue bien tomado por Juan el Bautista y él le dijo, esto es pecado, no puedes estar con la hermana de tu hermano, esto es incesto. Pero no le hace caso Herodes Antipas, y aunque mostró un poco de interés en el evangelio, finalmente se deja llevar por una niña que pide la cabeza de Juan el Bautista sobre un plato, y entonces Juan el Bautista muere bajo Herodes Antipas. Jesús no habla muy bien acerca de él. Podría ser, y es muy probable, que no habló bien de él porque Herodes Antipas había matado a su primo, Juan el Bautista. Pero en fin, critica Jesús a Herodes Antipas en Lucas 13, versículos 31 y 32. Pero cuando Jesús aparece delante de Herodes Antipas en el tribunal, que está el Sanedrín tratando de decidir qué hacer con él, está en esa fecha Herodes Antipas en Jerusalén. Y él escucha la situación de Jesús y él dice, bueno, está un poco loco, pero no merece muerte, no merece el castigo de la muerte. Este hombre no lo hizo. Un detalle interesante. Más tarde, Herodes Antipas muere y Galilea entonces cae bajo el mandato de 2 reyes. Primeramente, rey Agripa el primero y luego rey Agripa el segundo. Uno de ellos fue el que apareció para la defensa de Pablo en frente del Sanedrín de Jerusalén, muchos años más tarde, en el medio de sus viajes misioneros.
Entonces eso es como llegó a ser rey Agripa, el uno, y luego Agripa el segundo. El segundo rey en Israel sería Felipe, el rey Felipe, y él era el rey sobre el noreste de Israel, la parte ya de Decápolis, medio judío, medio griego. Y él fue un rey bastante bueno y fue duradero. El tercer rey es el que más nos importa. ¿Por qué? Porque él es Herodes Arquelao, el que era el rey sobre Samaria, Judea e Idumea. ¿Ya? La parte de Samaria al norte de Jerusalén, donde estaba Jerusalén, y finalmente Idumea, de donde había venido originalmente el padre de estos tres reyes, Herodes el Grande, en la parte del sur, que era Idumea. Los edomitas también es una palabra bíblica para este grupo. Bien, el tercer rey entonces era Herodes Arquelao. Cuando José y María están volviendo, se van a acordar de Egipto, después de pasar quizá unos cuantos años ahí. Un ángel se aparece a José y le dice: no vuelvas por Judea, vete a otro lugar, está peligroso. Y fue un sueño el que le mostró esta realidad, y él se va entonces a vivir a Galilea. Herodes Arquelao era un rey tan malvado, y por eso José no quería estar ahí, que finalmente él es quitado del poder por César y es puesto en su lugar otro hombre, conocido como el prefecto romano Poncio Pilato, bajo el cual Jesús murió unos años más tarde. Último punto, los beneficios del Imperio Romano. Bien, los beneficios del Imperio Romano. Ahora voy a mostrar 5 cosas del Imperio Romano que sobresalen y eran importantes para el tiempo de Jesús. 5 cosas que él hubiera visto en su vida cotidiana. Número 1, beneficios básicos del Imperio Romano. Toleración cultural y religiosa. No exigían cambios. Tú podías ser judío, podrías creer en otro Dios, podrías adorar algún Dios griego o romano, o podías adorar a todos, pero había bastante toleración. También Roma impuso un lenguaje común por todo el imperio. Ese lenguaje conocido como el griego común, la palabra oficial siendo el griego koiné, o el griego no clásico, pero el griego hablado en la calle. Entonces se identificaron los autores bíblicos con la gente pobre y la gente necesitada por hablar en el griego común o el griego koiné en vez del griego clásico, el que hubiera usado Aristóteles, Platón y Cicerón. Tercer beneficio del Imperio Romano: buenos y extensos caminos por todo el imperio. Esto es lo importante, que ellos pusieron caminos, algunos de ellos que todavía sobreviven hasta hoy en día, que eran construidos de una forma excelente para que pueda ir de un lugar a otro en menos tiempo un trabajador. Ahora, el cuarto beneficio del Imperio Romano. En general había paz en todo el imperio. Roma no buscaba pelea. Aunque era fuerte, Roma no buscaba la pelea y quería que gente pague su impuesto y no le moleste. Los únicos en romper este trato fueron en realidad los judíos. Pero más de eso un ratito. El tiempo que impuso de paz Roma y que trajo paz por un tiempo que no hubo guerras, por unos 400 años, es conocido como la Pax Romana. Bajo esta paz Jesús nació. La Pax Romana o la paz de los romanos. Ahora miraremos unas fechas claves antes de terminar nuestro tema para hoy en día. En el año 4 a 2 aproximadamente nace el Señor Jesucristo. ¿Bien? Y es cuando Herodes intenta matarle. En el año 30 más o menos, Cristo es crucificado bajo Poncio Pilato. ¿Bien? Es crucificado bajo Poncio Pilato. Ahora los judíos, después de la muerte de Jesús, hacen varias revueltas en contra de Roma. Porque aunque Roma les trató bastante bien y era un país pacífico, sí sabían mandar ejércitos para brutalmente y rápidamente callar cualquier revuelta. Y los judíos fueron uno de los pocos países en hacer una revuelta en contra de Roma y cortar esa Pax Romana en unas formas leves. En el año 66 hay una revuelta judía que dura varios años, pero finalmente lo paran. Y en el año 70 hay otra revuelta judía, la cual también es parada. Y Roma se cansa y manda soldados para que destruyan el templo y Jerusalén, aunque en realidad no estaba en sus planes destruir el templo. Los órdenes del César y los otros generales había sido destruir la ciudad, pero dejar intacta el templo, porque sabían cuánta gente se enojaría si destruían el templo, y tenían razón. Pero en el año 70, con generales romanos, que tenían la mayoría de sus soldados siendo turcos y árabes, vienen a ayudar con la destrucción de Jerusalén, y los turcos y árabes luego agarran la oportunidad y comienzan a destruir el templo mismo.
y lo queman hasta el piso, exactamente como Jesús había profetizado, y van en contra de estos hombres de las órdenes de sus propios jefes. 3 años más tarde, en el año 73, ocurre la batalla de Masada, cuando unos pocos soldados judíos se arriesgan la vida y siguen batallando en contra de Roma, los remanentes. Entonces ellos van y toman uno de los últimos lugares protegidos que habían tomado los romanos, llamado Masada, y los judíos lo toman para ellos mismos, y ahí se plantean en contra de los romanos. Dura muchos años para que Roma pueda destruir esta base militar, que era sobre una montaña muy alta y un plató muy alto con paredes de piedras altísimas, y los romanos tuvieron que construir un camino hecho de tierra, arena y piedras para poder llegar hasta arriba y matar a los últimos judíos. Esto ocurrió bajo el emperador Vespasiano. Pero cuando llegan hasta arriba, todos los judíos ya se habían suicidado, porque decían: mejor que yo me mate que un romano me tome preso y luego me mate. Entonces es muy conocido por los judíos por la última esperanza que los judíos tuvieron contra los romanos, y casi ganaron, pero eventualmente los romanos pudieron contra ellos y los judíos ya no tuvieron lugar en Israel. Y en realidad pocos judíos ya quedaban en Israel, se habían ido a otros lados. Pero en el año 132, unos 50, 60 años más tarde, la segunda y última revuelta toma lugar en Israel. En realidad la primera era el año 66 hasta el 73. Que una revuelta bastante amplia se lleva a cabo en contra de Roma, pero no pueden en contra de Roma. Pero una segunda revuelta empieza en el año 132, donde un hombre llamado Simón Bar Kokhba se llama Mesías y lidera un último grupo en contra de Roma. Pero ellos son derrotados, Simón Bar Kokhba es matado, aunque le vean como Mesías, y un general de guerra para sacar a los romanos como pensaban que Jesús iba a hacer, al final no pueden hacer nada y son destruidos. En el año 135, Roma ya se hartó totalmente de la rebelión de los judíos y Jerusalén cae bajo control romano y todos los judíos son expulsados y exiliados del país. Roma renombra la ciudad de Jerusalén como Aelia Capitolina y judíos nunca más pudieron volver ahí en grandes números hasta el año 1947. Casi 2000 años más tarde que los judíos estuvieron sin país, sin templo, sin ciudad capital. Hasta el año, como dije, 1948, cuando después de la Guerra Segunda Mundial, la gente tuvo pena de los judíos y les retornaron a su país que originalmente era suyo. En fin, hay mucha historia judía que podríamos recontar, pero en el tiempo de Roma, cuando Jesús llegó, hubo paz. Cuando Jesús murió y se fue, los judíos comenzaron a hacer revuelta en contra de Roma y pagaron un costo muy alto, hasta que 150 años después del nacimiento de Jesús, ya no habían judíos en Israel. Por esto Dios escogió el momento preciso, el momento que estaban los caminos bien, que había un gobierno que traía paz, que había un lenguaje común para compartir su enseñanza y que la Biblia pueda ser expandida, y también mucho aprendizaje. Esto hizo que cuando vino Jesús, era el tiempo perfecto, el tiempo adecuado que Dios escogió. De todos los tiempos, mandar a su Hijo en ese tiempo a nacer en Belén, a una virgen, la Virgen María, y poder salvar al mundo de sus pecados, para que cualquiera que crea en Jesús, que Él puede quitarle sus pecados y confiese sus pecados, puede ser perdonado. Bueno, hasta ahí nuestro estudio del periodo intertestamental. Tenemos 2 temas más. En el siguiente tema miraremos la apócrifa o los libros deuterocanónicos. Y finalmente, en el último tema, miraremos los grupos más poderosos e influenciadores en el tiempo que vivió Jesús en Israel.